Mi médico me dijo, «Quítate la camisa, es parte del examen». Sentí su mirada demasiado fija, y al día siguiente ya nos besábamos en un bar de Chueca. Cuando mi mejor amigo lo contó todo, y mi familia me llamó una vergüenza, entendí. O defendía nuestro amor, o lo perdía para siempre. Nunca pensé que una simple revisión médica pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Tenía 25 años, trabajaba en una empresa de publicidad en Madrid, y lo último que quería era perder una mañana entera en un centro de salud. Pero la empresa lo exigía, y no había opción. Cuando escuché mi nombre en la sala de espera, levanté la vista y vi a un hombre que no encajaba con la idea que tenía de un médico de cabecera. Se presentó como Elías y me pidió que lo acompañara. Desde el primer instante, noté algo extraño. Su mirada no era la de un profesional que ve a un paciente más, era la de alguien que intenta descifrar algo en ti. Las preguntas de rutina se mezclaban con silencios incómodos. Yo respondía, pero dentro de mí sentía una tensión creciente. Sus ojos no se apartaban de los míos, y cada vez que me tocaba para tomarme la tensión o palparme el abdomen, el aire parecía volverse más pesado. No hubo nada explícito, pero el mensaje estaba allí, escondido en gestos pequeños que yo percibía demasiado bien. Al terminar, me entregó un papel con su número personal. «Si quieres hablar fuera de aquí, mándame un mensaje», dijo en voz baja. Me quedé paralizado. No sabía si sentirme halagado, confundido o asustado. Sabía que aquello era cruzar una línea peligrosa. Salí del centro médico con el papel apretado en el puño, como si llevara una bomba de tiempo. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada mirada, cada palabra, preguntándome si lo había imaginado todo. A las 10 envié un mensaje corto. «Soy Álvaro. No puedo dejar de pensar en hoy». La respuesta llegó casi al instante. «Yo tampoco. ¿Nos vemos mañana?» El día siguiente fue una tortura. No podía concentrarme en el trabajo, y mis compañeros notaron que estaba distraído. Por la tarde nos encontramos en un pequeño bar cerca de Lavapiés. Ya no había batas ni pretextos médicos, solo dos hombres intentando entender lo que estaba pasando entre ellos. Hablamos durante horas. Yo confesé que siempre había tenido dudas sobre mi orientación, que había tenido experiencias aisladas, pero nunca algo serio. Él me contó que llevaba años viviendo su verdad, aunque siempre con discreción para evitar problemas en el hospital. Sentí que alguien me estaba abriendo una puerta que yo nunca me había atrevido a empujar. No era solo atracción, era la sensación de ser visto, comprendido. Cuando nos despedimos, me besó sin dudarlo. Y yo no me aparté. A partir de ahí, todo fue un torbellino. Nos veíamos en su piso o en el mío, siempre con miedo de ser descubiertos. Cada encuentro era intenso, pero también cargado de dudas. Yo me sentía feliz, pero a la vez aterrado de que alguien lo supiera. No estaba preparado para enfrentar la reacción de mi familia, mucho menos de mis compañeros de trabajo. El secreto nos envolvía y al mismo tiempo nos ahogaba. Una noche, mientras estábamos juntos, le pregunté, «¿No tienes miedo de que en el hospital alguien se entere?» Él me miró serio. «Claro que sí, pero peor sería vivir escondido de lo que siento». Esas palabras me dejaron sin respuesta. Yo aún no tenía el valor de pensar así. Para mí, cada paso con él era una batalla interna entre lo que deseaba y lo que me habían enseñado a temer. El verdadero problema empezó cuando mi mejor amigo, Diego, me vio salir de la casa de Elías una mañana de domingo. No tuve tiempo de inventar excusas. Su mirada lo dijo todo. Desde entonces comenzó a alejarse de mí, y a los pocos días los rumores ya circulaban en el grupo de amigos. Preguntas disfrazadas de bromas, comentarios cargados de veneno, insinuaciones sobre mi nueva vida secreta. Yo intentaba negarlo, pero era inútil. La gente siempre huele el miedo, y yo estaba lleno de miedo. Lo peor fue cuando mi madre me llamó una tarde. «Álvaro, ¿qué es eso que dicen? ¿Es verdad lo que he escuchado?» Su voz temblaba entre enojo y decepción. No supe qué contestar. Colgué con un nudo en la garganta. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Lo que había empezado como una chispa emocionante estaba a punto de convertirse en una hoguera que podía quemar todo lo que conocía. Mis amistades, mi familia, incluso mi trabajo. Esa noche miré a Elías y le dije, «No sé si puedo con esto». Él me tomó la mano con firmeza. «No estás solo.
pero tienes que decidir si quieres vivir para los demás o vivir de verdad. Sus palabras me atravesaron. Sabía que el momento de elegir estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de aquella llamada de mi madre, nada volvió a ser igual. El rumor había salido de mi círculo de amigos y se estaba filtrando en mi familia. Mis tíos empezaron a mandarme mensajes cargados de insinuaciones, y mi padre me pidió que pasara por casa para hablar seriamente. Sabía lo que me esperaba, un juicio disfrazado de consejo. Elías intentaba tranquilizarme, pero yo sentía que estaba perdiendo el control de mi vida. No puedes dejar que el miedo decida por ti, me repetía. Pero él no tenía que enfrentar a mis padres, ni a mis amigos de toda la vida que ahora me miraban como si fuera un extraño. Cuando llegué a casa de mis padres, la tensión era insoportable. Mi madre evitaba mirarme, y mi padre fue directo al grano. «Álvaro, ¿es verdad lo que dicen? ¿Estás con un hombre?» Me quedé en silencio. Mi corazón golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Finalmente, asentí. Mi madre rompió a llorar, como si hubiera confesado un crimen. Mi padre se levantó de golpe, enfadado. «¿Y qué esperas ahora? ¿Que te aplaudamos? ¿Que finjamos que esto es normal?» Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Intenté explicarme, hablar de lo que sentía, de lo que había descubierto en mí mismo, pero cada frase que salía de mi boca era respondida con reproches. Una fase, una vergüenza, un error. Me fui de aquella casa con la sensación de que había perdido algo irrecuperable. Elías me abrazó cuando me vio llegar, pero yo estaba roto por dentro. Él sabía que no podía reconstruirme con palabras, así que solo se quedó a mi lado en silencio. Los días siguientes fueron una batalla constante. En la oficina notaba las miradas curiosas. Alguien había soltado el rumor, y aunque nadie lo decía directamente, las bromas en voz baja y las sonrisas maliciosas lo confirmaban. Una tarde, un compañero se me acercó con una sonrisa irónica. «Así que al final lo de ti y tu médico era verdad, ¿eh?» Sentí un nudo en el estómago. No respondí, pero su carcajada resonó en todo el pasillo. Lo peor estaba aún por llegar. Diego, mi mejor amigo, me escribió un mensaje. «No puedo seguir callando. La gente tiene derecho a saber quién eres de verdad». Entendí entonces que había sido él quien había empezado todo. Me temblaban las manos de rabia. Lo llamé, exigiendo explicaciones. Su voz sonaba fría. «Te estás engañando, Álvaro. Esto no es amor, es un error. Y si no lo dices tú, lo diré yo». Colgué con un grito de impotencia. Esa noche discutí con Elías. Le dije que tal vez lo mejor era poner fin a lo nuestro. «No aguanto más», le confesé. «He perdido a mi familia, a mis amigos, y en el trabajo ya no me miran igual. Todo por estar contigo». Él me miró herido, pero respondió con calma. «No lo has perdido por estar conmigo. Lo has perdido porque ellos no aceptan quién eres. Y esa es una diferencia enorme». Sus palabras me hicieron sentir aún más dividido. Tenía razón, pero yo no sabía si tenía fuerzas para enfrentarme a todos. La situación explotó cuando me convocaron en la oficina. Mi jefe me llamó a su despacho y con un tono paternalista me dijo: «Álvaro, sabes que respetamos tu vida privada, pero este tipo de rumores afectan a la imagen de la empresa. Te recomiendo ser más discreto». Quise gritarle que lo mío no era un rumor, que era mi vida, pero solo asentí, tragándome la rabia. Aquella noche, solo en mi piso, recibí un mensaje de mi madre. «Tu padre no quiere que vuelvas hasta que recapacites». Sentí que me quedaba sin suelo bajo los pies. Encendí el móvil y escribí a Elías. «No sé cuánto más puedo soportar». Minutos después estaba llamando a mi puerta. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Si te rindes ahora, ellos ganan. ¿Eso es lo que quieres?». Me derrumbé en sus brazos. No sabía qué quería, solo sabía que estaba cansado de luchar contra todos. Lo que no sabía era que lo peor estaba a punto de suceder. Días después, alguien filtró fotos nuestras saliendo de un bar de Chueca. Las imágenes circularon por redes sociales y llegaron incluso al hospital donde trabajaba Elías. En cuestión de horas, él estaba siendo investigado por conducta inapropiada. La vida que habíamos intentado proteger en secreto se estaba desmoronando frente a nuestros ojos, y yo, atrapado entre el miedo y el deseo de no perderlo, entendí que mi decisión tendría consecuencias que marcarían mi futuro para siempre. El escándalo de las fotos nos golpeó de lleno.
En el hospital, los rumores se convirtieron en acusaciones formales. A Elías lo citaron a declarar frente a un comité que quería saber si había mantenido conductas impropias con un paciente. Aunque oficialmente yo ya no lo era, las imágenes bastaron para levantar sospechas. Yo me sentía culpable. Si no hubiéramos cedido a lo nuestro, él no estaría en esa situación. Una noche lo vi llegar agotado, con la mirada perdida. «Me han suspendido temporalmente», dijo con voz dura, «hasta que investiguen». Me quedé en silencio, incapaz de consolarlo. Él lo estaba perdiendo todo por mí. Mientras tanto, en mi casa la tensión crecía. Mis padres dejaron de contestar mis mensajes. Mi hermana menor me escribió en secreto. «Me duele lo que te hacen, pero no puedo enfrentarlos». Ese apoyo escondido me dio algo de fuerza, pero también me dejó claro lo solo que estaba. En el trabajo, la presión se volvió insostenible. Los compañeros ya no se limitaban a murmurar. Ahora hacían comentarios directos. «Cuidado, que Álvaro trae médicos a domicilio». Bromeó uno en la cafetería. Sentí la sangre hervir. Me levanté y le exigí que lo repitiera. Se rió en mi cara. Le empujé contra la pared y tuvimos que ser separados. Esa rabia no era solo por él, era por todo lo que llevaba semanas tragándome. Esa misma tarde me llamaron de Recursos Humanos. «Este comportamiento no es aceptable. Te damos una amonestación formal. Y recuerda, la empresa espera discreción absoluta de sus empleados». Tragué saliva. Lo que querían era que desapareciera, que dejara de ser un problema. Elías me dijo que lucharía por limpiar su nombre. «No pienso dejar que me definan por un rumor», me aseguró. «He trabajado años para estar donde estoy y no voy a dejar que lo destruyan así». Lo admiraba, pero también temía que esa lucha lo dejara sin nada. Una noche discutimos con dureza. «¿Vale la pena arriesgar tu carrera por mí?», le solté. Él me miró fijamente. «No lo entiendes. No es por ti, es por nosotros. Si cedo ahora, nos estarán diciendo que lo nuestro es vergonzoso. ¿Y quieres que yo acepte eso?». Me sentí acorralado. Yo no estaba seguro de tener la fuerza que él demostraba. Yo solo quería paz, que todo terminara, aunque significara renunciar. Los días siguientes fueron un infierno. Diego, mi supuesto mejor amigo, decidió dar la estocada final. Publicó en un grupo común de amigos un mensaje en el que me acusaba de manipular a un médico para aprovecharme de él. Lo pintó como un abuso de poder invertido, que yo había seducido a Elías para conseguir favores. Verlo escrito me hizo temblar de rabia. Lo llamé furioso. «¿Cómo puedes inventar algo así?», se rió con frialdad. «No lo invento, solo digo lo que todos piensan. Y créeme, Álvaro, nadie te va a creer a ti antes que a mí». Ese fue el golpe definitivo. Ya no era solo mi familia o el hospital, ahora era mi círculo de toda la vida que me veía como un traidor, como alguien sucio. Una noche le dije a Elías: «No puedo más, no quiero arrastrarte conmigo». Él apretó mi mano con fuerza. «Si me dejas, les estarás dando la razón, y yo no pienso vivir escondido». Pero yo no sabía si tenía el valor de seguir. Lo quería, sí, pero cada día me costaba respirar bajo el peso del rechazo, de las miradas, de los susurros. Me miré al espejo y apenas reconocí a la persona que veía. Sabía que estaba llegando el momento de elegir, huir para salvar lo poco que me quedaba, o quedarme y enfrentar una tormenta que parecía imposible de soportar. La investigación contra Elías avanzaba rápido. Los directivos del hospital no tardaron en citarlo para una audiencia interna. Yo no pude acompañarlo, pero lo vi volver con el rostro endurecido. «Quieren pruebas de que lo nuestro empezó después de la revisión médica», me dijo. «Si no, me expulsarán de manera definitiva». Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Yo era la única prueba. Podía declarar que nada pasó mientras fui su paciente, pero eso me convertía en el centro de la polémica, en el blanco de todos. Esa noche no dormí. Pensaba en mis padres, que aún me rechazaban, en Diego, que seguía envenenando mi nombre, en el trabajo donde cada día era más insoportable. ¿De verdad estaba dispuesto a dar un paso que podía hundirme por completo? La presión terminó por romperme. 2 días después, fui a casa de Elías y le dije lo que llevaba semanas reprimiendo. «No puedo seguir contigo. Todo esto me está destrozando». Él se quedó en silencio, como si no hubiera entendido. «¿Estás rompiendo conmigo?». «Sí».
Vi en sus ojos una mezcla de rabia y dolor. Entonces has elegido el miedo. No tuve fuerzas para responder. Me marché sin mirar atrás, aunque cada paso me dolía como un golpe. Los días siguientes fueron un vacío insoportable. En el trabajo, mi jefe me asignó tareas mínimas, como si esperara que renunciara. Mis amigos desaparecieron, salvo alguno que solo me escribía para preguntar con morbo si era verdad lo de las fotos. En casa, el silencio de mi familia era una condena que pesaba más que cualquier insulto. Intenté convencerme de que había hecho lo correcto alejándome de Elías, pero cada noche, al estar solo, lo recordaba. Su voz firme, su valentía, la manera en que se negaba a rendirse. Y me sentía pequeño, cobarde. La situación alcanzó un punto crítico cuando recibí un correo anónimo en mi bandeja personal. El mensaje contenía las mismas fotos de Chueca, pero ahora acompañadas de frases humillantes. Así es como consigues médicos gratis. El amante escondido. El remitente me advertía. Si no quieres que esto llegue a tu empresa, alégrame el día y renuncia. No había duda. Era Diego. Sentí un impulso de ir a buscarlo y enfrentarlo físicamente, pero algo dentro de mí me detuvo. Ya había perdido demasiado. Darle ese espectáculo solo me hundiría más. En cambio, guardé el correo como prueba. No sabía aún para qué, pero intuía que lo necesitaría. Mientras tanto, supe que a Elías lo habían apartado definitivamente de su cargo. Su nombre estaba manchado. Quise escribirle, llamarlo, pedirle perdón, pero me paralizaba la vergüenza. Un sábado por la tarde, nos cruzamos por casualidad en la calle. Él me vio primero y se detuvo. Yo intenté seguir andando, pero escuché su voz firme. ¿Eso es todo, Álvaro? ¿Ni siquiera tienes el valor de mirarme? Me giré con el corazón en un puño. Lo siento. No lo sientes, respondió. Si lo sintieras, estarías conmigo. No supe qué contestar. Me quedé quieto mientras él se alejaba sin volver la vista. Aquella noche entendí que había tocado fondo. No tenía a mi familia, había perdido a mis amigos. En el trabajo era un fantasma, y Elías ya no estaba a mi lado. Había huido de todo por miedo y aún así no había salvado nada. Me miré en el espejo y me hice la pregunta que había evitado durante meses. ¿Voy a seguir viviendo para complacer a los demás o voy a empezar a vivir para mí? La respuesta aún no la tenía, pero algo en mí empezaba a despertar. Y ese despertar iba a tener consecuencias que nadie, ni siquiera yo, podía prever. El correo anónimo no me dejaba en paz. Cada vez que lo releía, sentía la rabia crecer. No podía seguir permitiendo que Diego manejara mi vida desde las sombras. Una tarde lo enfrenté directamente. Lo encontré en el bar donde solíamos reunirnos todos. Se sorprendió al verme, pero enseguida recuperó su sonrisa cínica. «Así que vienes a agradecerme por abrirle los ojos a todos», dijo con descaro. No lo dejé seguir. Le mostré el móvil con su correo en la pantalla. «Tengo pruebas de lo que haces. Si sigues difamándome, esto se va a denunciar». Por primera vez lo vi perder la seguridad. Intentó reírse, pero su voz tembló. «Nadie te va a creer». «Pues lo veremos», respondí, y me marché dejando claro que ya no le temía. Esa confrontación me dio fuerzas. Esa misma noche escribí a Elías después de semanas de silencio. «Necesito hablar contigo». Me respondió al poco. «Ven mañana». Cuando lo vi, no supe por dónde empezar. Me disculpé por haber huido, por haberlo dejado solo en el peor momento. Él me escuchó sin interrumpir. Al terminar, dijo: «Yo luché porque no podía aceptar que nos trataran como un error. Tú decidiste rendirte. Ahora dime, ¿qué quieres de verdad?». Me quedé callado un momento, y después, con un nudo en la garganta, confesé: «Quiero dejar de vivir con miedo, y quiero estar contigo». Su expresión se suavizó. «Entonces tendrás que demostrarlo, no solo a mí, sino a todos los que intentan aplastarte». Fue como si me arrojara un desafío que no podía rechazar. Días después, llevé el correo de Diego y las pruebas de los rumores falsos a Recursos Humanos. También pedí una reunión formal para aclarar mi situación. Ante mis jefes, expuse cómo la homofobia de un supuesto amigo había generado todo el escándalo, y cómo la empresa había mirado hacia otro lado mientras yo era acosado. No fue fácil. Sudaba, la voz me temblaba,
Pero no me callé. La reacción fue incómoda. No esperaban que diera ese paso. No obtuve una disculpa inmediata, pero sí el compromiso de revisar la situación y sancionar a quien hubiera difundido contenido difamatorio. Yo sabía que no lo hacían por justicia, sino para evitar un escándalo legal, pero era suficiente. Lo siguiente fue encarar a mi familia. Fui a casa de mis padres sin avisar. Mi padre me abrió con frialdad. «¿Qué quieres ahora?», me preguntó. «Quiero que entendáis que no he cometido ningún crimen. Estoy con un hombre y lo amo. Si no podéis aceptarlo, es vuestra decisión, pero no voy a seguir escondiéndome». Mi madre intentó intervenir, pero no la dejé. Por primera vez no suplicaba ni pedía permiso. Hablaba con firmeza. Me marché sabiendo que quizá había roto el último hilo, pero también con la sensación de haber recuperado mi voz. Con Elías fue diferente. Cuando le conté todo lo que había hecho, me miró con una mezcla de orgullo y alivio. «Ahora sí te reconozco», dijo. No fue fácil recomponer lo nuestro. Él todavía estaba suspendido, y su carrera seguía en riesgo. Pero poco a poco empezamos a reconstruirnos, no desde el miedo, sino desde la certeza de que valía la pena resistir. El golpe final para Diego llegó semanas después, cuando un conocido en común lo desenmascaró. Su envidia y manipulación salieron a la luz, y quienes antes lo habían creído comenzaron a darle la espalda. No fue una victoria con fuegos artificiales, pero sí un cierre necesario. El camino no acabó allí. Yo seguía sin la aprobación de parte de mi familia, y Elías tenía que buscar apoyo legal para defender su reputación. Pero estábamos juntos, y por primera vez no me avergonzaba decirlo. Entendí que no se trataba de tener una vida perfecta, sino de vivir sin máscaras. El precio había sido alto: amigos perdidos, puertas cerradas, miradas de desprecio. Pero también había ganado algo que nunca antes había tenido: la libertad de ser yo mismo. Y esa libertad, aunque doliera, valía más que cualquier aceptación forzada.